Pues entonces vamos a retomar lo de ayer y antes de comenzar a ver otro tema, vamos a ver un ejemplo que está bastante curiosito y que a lo mejor creo que no sé, es de los ejemplos más comunes que hay de mecánica de fluidos que vienen en todos los libros, que viene en todas las, o sea, en todas las clases los dan. A mí me lo han dado, yo creo que este ejemplo unas 500 veces, pero no, no es cierto, no tanto, pero sí como unas 5 o 6 veces de distintas personas. Y ahora me toca a mí dárselos. ¿Por qué? Porque pues, es una aplicación bastante curiosa. Así que vamos a ver. Supongamos que tenemos, este es el piso, ¿no? Aquí vamos a tener un tambo de agua, así, de, no sé, alguna cantidad de agua que digan, wow, es muchísima agua, así. Y ahora de este lado vamos a tener un edificio, el edificio más alto que se imaginen. ¿Cuál es el edificio más alto que se pueden imaginar? Burj No Khalifa. aquí, ¿la qué? Burj Khalifa. Va, a ver, voy. Es que no me acuerdo cómo era. Es como tipo torrecita, así tipo Torre Eiffel, pero es una larga, larga y muy Ya me corta. acordé, ya me acordé. Sí, 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 cierto, sí, cierto. Ajá. Va, imagínense, ay, Dios, imagínense que está aquí, ok, el edificio más alto que se puedan imaginar, ok. Y aquí arriba tenemos a alguien, díganme a alguien así que sea nombre de que es súper fuerte, la persona más Superman. fuerte del mundo, Superman, va, Javier. va, Javier, Super Javier, vamos a poner una tablita aquí para que le alcance, ¿no? Vamos a poner aquí, este chabón de aquí, ¿cómo? El Megamente. Pues vamos a ponerle una capita así. Va, este es Super Javi, ¿ok? Sí, Super Javi está aquí arriba y aquí tenemos un popote. Wow, me quedó muy recta esa línea, ¿no? Tenemos un popote. Imagínense que sí es de su tamaño, ¿no? Imagínense que no está esto totalmente desproporcionado. Ok, y ahora resulta que esta persona de aquí arriba quiere tomar esta agua. O sea, quiere que su agua llegue hasta donde él está. O sea, quiere succionar y tomar agua. ¿Ok? Entonces, recapitulando, tenemos el edificio más alto que se puedan imaginar y la persona más fuerte que se puedan imaginar con el tambo de agua más grande que se puedan imaginar. Ok, aquí la pregunta es, ¿esta persona logrará tomar agua? ¿Sí, no y por qué? Quiero que me respondan la mayoría. A ver, Dimir. Este, la presión entre, la presión atmosférica entre el producto de la densidad del agua por la gravedad es 10 metros, entonces no va a poder subir más de 10 metros. Ok, muy bien. ¿Están de acuerdo con Dimir? Coincido. Va. Marco, ¿tú qué dices? Va. Pues en efecto, acuérdense, aquí tenemos que nuestro tambo está abierto a la atmósfera. Entonces, ¿qué significa esto? Que aquí tenemos una presión atmosférica. ¿Qué es lo que pasa cuando nosotros succionamos en un popote? Nosotros tenemos pues nuestros pulmones, ¿no? Y entonces lo que estamos haciendo es agrandar el tamaño de nuestros pulmones, o sea, los estamos expandiendo y estamos haciendo el área más grande. El área, digo, el volumen, estamos haciendo el volumen más grande. Entonces, como el volumen está incrementando,
lo que va a pasar es que las partículas van a tener más espacio, entonces va a haber menos masa por unidad de área, entonces va a disminuir la presión. Así que al momento en el que disminuye la presión, si nosotros tenemos un fluido, ajá, o sea, supongamos un fluido, y supongamos un área dentro de ese fluido, un área arbitraria, vamos a tener que si la presión de arriba es menor que la presión de abajo, es decir, P1 y P2, tenemos que P1 es menor que P2. ¿Qué significa esto? Que la fuerza que tenemos arriba, es decir, presión por área y presión por área, la fuerza de arriba va a ser menor que la fuerza de abajo. ¿Y qué significa? Pues que esto va a subir. Así que eso es lo que está pasando aquí. Va a subir. Pero recuerden, cuando un objeto sube, conforme va aumentando a su altura, va disminuyendo su presión. Así que si aquí tenemos presión atmosférica, aquí vamos a tener una más pequeña, aquí una más pequeña, aquí una más pequeña. Va a llegar un punto en el que la presión va a ser cero. Y a partir de ese punto en el que la presión va a ser cero, ¿qué pasa? Ajá, ya no puede subir más el agua, hasta ahí se queda. No importa cuánta fuerza estemos ejerciendo, no importa eh, eh, el tamaño de nuestro popote, el tamaño del tambo de agua, no importa nada, ya no va a poder subir más y hasta ahí se va a quedar. Y pues eso es algo que se tienen que grabar bien en la cabeza, que no existe presión negativa. O sea, la presión más pequeña que puede existir es cero, o sea, nula. Ok, no existe presión ¿Puedes negativa. repetir la explicación rápido? Ajá, sí, o sea, en este caso, en el momento en el que disminuye la presión, la fuerza de arriba es menor que la fuerza de abajo. Entonces el líquido tiende a subir. Pero nosotros ya habíamos visto en una clase anterior que conforme un líquido va subiendo, su presión va disminuyendo. Es decir, aquí la presión atmosférica que tenemos a este nivel va a seguir siendo la misma porque sigue estando en la atmósfera. Así que para que se conserve, la presión que tengamos aquí tiene que ser más pequeña. Entonces va a ir disminuyendo cada vez más hasta llegar a cero. Y no existe presión negativa, o sea, eso por definición no puede haber una fuerza negativa por una unidad de área, porque solamente tomamos la magnitud de la fuerza. Así que una vez que llega a cero, ya no puede subir más. Entonces, vamos a ver, vamos a calcular la altura máxima a la que puede subir el agua. Así que veamos. Díganme una altura, un valor de Y, el que ustedes se imaginen. Aquí para, nada más para acá, para aquí. ¿Sí? Algo más, menos cursiado. 5. 5, va. Entonces vamos a tener que esta altura de aquí es 5 metros, ¿no? Entonces, pues muy facilísimo. Si yo quiero saber a qué altura la presión va a ser cero, ¿qué tengo que hacer? Si conozco presión atmosférica y altura. Usando la fórmula de relación entre altura y presión. Puede ser la de presión, P, Rho, G, diferencia de altura. ¿Ok? Sí. Entonces, o sea, nosotros sabemos, ¿no? Que la presión atmosférica va a ser igual a la presión cero, entonces no lo escribimos, más rho g h, ¿ok? Nuestra h va a ser, como ya sabemos, h es la diferencia de altura, ¿ok? Esto de aquí es h. Entonces, lo que nosotros queremos encontrar es h más 5, ¿ok?
O sea, H más Y, más bien, H más Y. Entonces, pues nada más tenemos que hacer un despeje, ¿no? Y entonces vamos a tener que H más Y va a ser igual a la presión atmosférica entre la densidad del agua por G más Y. ¿Ok? Ahí está. Así que haciendo la fórmula en la calculadora que nos sale, bueno, pues recordemos cuánto valen nuestras constantes, ¿no? Presión atmosférica, ya sabemos que es igual a 1.01 por 10 a la 5 pascales. ¿Ok? Y la densidad del agua, sabemos que es igual a, ay, era un kilogramo por metro cúbico, ¿verdad? Sí, creo que sí era un kilogramo por metro cúbico. No. 1 por 10 a la 3. Ah, cariño. A ver, espérate. Mm, Tengo una pregunta. ajá. ¿Por qué le agregaste el más Ay, y? sí, sí. ¿Por qué qué? Ahí porque está PATM sobre Rho del agua por la gravedad más y. Ah, a ver. Es que fíjate, aquí recordemos que H es igual a Y2 menos Y1. En este caso, nosotros tenemos que Y2 es la altura que va hasta acá arriba. Este es Y2. Y esta de aquí es Y1. Entonces, si nosotros queremos encontrar el valor de Y2, lo que tenemos que hacer es que a H le tenemos que sumar Y1, o sea, el valor de los 5 metros. ¿Ok? Ah, ok, va. ¿Sí? Bueno, aquí eran entonces kilogramos sobre metro cúbico. Ahí está. Ok. Entonces, ¿qué les da? ¿Qué les da esto? Va. 15.30. Ok, ya. Pero pues ya lo podemos dejar en así. Y entonces vamos a tener que 15.3 metros. Y pues fíjense, le restamos estos 5 y nos da 10. Que, o sea, quiere decir que el agua a presión atmosférica solamente puede subir 10 metros, que es exactamente lo que nos estaba diciendo Dimir. Así que, pues, muy bien. Dimir se ganó una paleta. Ahí luego se la damos. Va, entonces, ¿todo bien? ¿Alguna duda? Más de 10 metros, no, ya no. Si está a presión atmosférica, no puede subir más. ¿Cómo? No, no, ya, bueno, si le pones una bomba, lo que va a pasar es que el agua pues va a empezar a fluir así hacia todos lados. Y entonces en el momento en el que, bueno, qué bueno que lo mencionas, fíjate. En el momento, si nosotros tenemos un fluido, o sea, nosotros tenemos nuestro vasito de agua y todo el agua está así, o sea, en contacto, todo el agua está junta una a la otra. Entonces, pues sí, va a haber esta transferencia de presión, ¿no? O sea, de que la presión a esta altura y la presión a esta altura, pues van a cumplir lo de que P1 es igual a P2 más ρGH, ¿no? Pero en el momento en el que nosotros de aquí, supongamos que dividimos el vasito, o sea, hacemos aquí de que una división de cristal, y entonces ya no más nos queda agua de este lado y agua de este lado. Aquí ya no importa, ya no hay transferencia de presión. Entonces, puede que aquí esté a una presión muy alta, digo, una presión muy baja, y aquí una presión muy alta, y aquí de nuevo esté una presión muy baja. O sea, aquí si están separados ya no importa. Así que si tú le pones una bomba a tu tubito, a tu popote, el agua se va a desparramar para todos lados. Entonces, en el momento en el que el agua se desparrama para todos lados, cada partícula de agua
ahora tiene una presión distinta. Entonces, como ahora cada, agua tiene una presión distinta, puede que ahora su presión ya no sea cero, sino que sea más grande. Así que ahí sí, pues, obviamente puedes subir más. Y realmente no es que no puedas subir, o sea, tú el agua, si la traes contigo, te la puedes llevar a todos lados, ¿no? Pero el caso es que se separe, pues, es decir, en este caso, si supongamos que ya nuestra presión aquí ya era cero, pero nosotros sacamos una gotita de agua de aquí y esa gotita de agua ahora tiene una presión distinta, ahora ya no es cero, sino que ahora es mayor. Entonces, aquí esta va a ser nuestra presión mayor y otra vez va a empezar a disminuir hacia arriba. Entonces, de aquí a aquí otra vez va a ser una presión menor, ¿ok? Entonces, si la gotita de agua tiene esta presión, yo esta gotita de agua puedo agarrar y subirla hasta el fin del universo, o sea, puedo llevármela donde termine el planeta Tierra, siempre y cuando siga cumpliendo con estas dos presiones. Pero si yo esta agua la quiero estirar, o sea, esta gotita de agua, yo quiero que se estire, que se siga quedando en donde está esta partecita de abajo, entonces aquí va a conservar su presión alta y otra vez va a llegar un punto en el que la presión va a ser cero y a partir de aquí ya no va a poder subir. ¿Sí? O sea, me refiero a que el agua la puedes transportar a donde tú quieras y no pasa nada, pero siempre y cuando la presión que tenga dentro de en toda su extensión, en todo su volumen, siga siendo igual. Pero si tú quieres subir esa agua a través de estirarla y que la presión abajo se mantenga, la presión arriba va a tender a disminuir y entonces va a llegar a un punto en el que sea cero y ya no puedes subir más. Y si quieres que esa agua llegue hasta arriba, es decir, si aquí Super Javier quiere que tomarse su vasito de agua, alguien tendría que venir con un vasito de agua y subir todas las escaleras hasta llegar acá. Es decir, no va a haber, no, en este punto que la presión es cero, no es que esa persona se le quede atorado el vaso de agua y ya no lo pueda subir, o sea, sí puede, pero porque ese vaso sigue conservando su misma presión siempre. Pero aquí en este caso lo que quisimos es extender el agua, es estirarla, y ahí sí tiene un límite, ¿ok? Los pulmones parecen otra cosa. No, sí, siempre va a haber más presión abajo que arriba por el peso de toda la masa de agua que tiene arriba. Tanto, ups, va, entonces, aquí ya podemos pararle tantito a la flotación, ¿o quieren que resolvamos algún problema? Hagan votación en el chat. ¿Un problema? ¿Problemas al final o en sesión? Oigan, sí es cierto, que no la sesión de problemas era hoy? Bueno, si no, ya mañana. Problemas al final o en sesión, ¿no? Va. Mañana, que mañana no va a haber, ¿verdad? Bueno, ay, mañana no puedo, yo tampoco, entonces, pues no, mañana no va a haber. Entonces, pues sí, este, si mañana no hay, de una vez vamos a sacarle jugo a los problemas, ¿va? Así que les busco un problemita que esté interesantón, que esté relacionado con flotación, ¿va? Díganme un número del 1 al 2. 3. ¿Cómo que 3? Infinito. Wow. A ver, mira, este se ve interesante. A ver.
Dios mío. Ujú. Espérame. Ah, ya. Ok. Ahí está. Bueno, esto es así. Ahí está. Va, entonces. Usted está preparando un aparato para hacer una visita a un planeta recientemente descubierto llamado Cassi, que tiene océanos de glicerina y una aceleración superficial debida a la gravedad de 4,15 metros sobre segundos cuadrados. Si el aparato flota en los océanos de la Tierra con el 25% de su volumen sumergido, ¿qué porcentaje se sumergirá en los océanos de glicerina de Cassi? ¿Ok? Así que ¿cómo empezamos a resolver este problema? ¿Quién quiere aportar? ¿Quién quiere colaborar? ¿Quién se quiere ganar otra paleta? Nos pone uno de ¿Conocemos la densidad de la glicerina? Sí, supongo, sí, sí. Eso es otra cosa. En muchas veces el dato ya lo trae el problema, pero si es un dato que no trae el problema y que no se puede resolver el problema sin ese dato, siempre y cuando el dato sea una característica de la materia, sí se puede cucharear, sí se puede buscar en internet, sí se puede ocupar. Así que le saco la densidad de la glicerina. No, porque ahí sí, en el examen sí les trae el dato en el mismo problema. Densidad de la glicerina. Entonces, vamos a tener eh, ah, Rho de la. Ay, Rho de la glicerina es igual a. Muy bien. Entonces, ¿cómo empezamos? ¿Podemos igualarlo con el principio de Arquímedes? Ujú, ok, Es decir, por ejemplo, tenemos la masa esta cosa, ¿cómo se llama? Del aparatito. del Es, aparato. Ajá. por la gravedad de la Tierra va a ser igual a la masa sumergida ¿cómo se llama? De la glicerina. Y bueno, pensaba igualar las dos, ¿cómo se llama? El efecto que ocurre cuando se hunde, tanto en la Tierra como en el planeta. Entonces, ahí no podemos cancelar gravedad. Ok, a ver. Mm, 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 mm. Va. Entonces, o sea, lo primero para. Y entonces de ahí eh, pasar a hacerlo cambiando los datos a los del planeta. Sí, Va. bien. Entonces, ¿qué escribo? Es Rho V G igual a. Espera. Rho, V, ¿qué? Pero esta Rho y esta V, ¿de qué son? Según yo, son de esta cosa, ¿cómo se llama? Del Ok, objeto. Rho del objeto más volumen del objeto va ahí. ¿Y esto a qué va a ser igual? A el Rho de la glicerina. ¿De la glicerina o del agua? Porque estamos ¿Es hablando. Ese es un agua? experimento. Ajá, es que tú me decías que primero lo analizáramos en la Tierra, ¿no? Y en la Tierra, pues en los océanos de la Tierra, pues son de agua. Mm, rayos. Eh, bueno, sí. Sí, sí, sí. Ajá. Ok, Rho del agua. Ahora, ¿cuál va a ser entonces el volumen de agua desplazada en términos Pues del va de. volumen del objeto? Va a ser un cuarto. Entonces, el volumen del objeto lo Ujú. dividimos entre 4 y este es el volumen de agua desplazada por G.
Ok. Y de ahí podemos despejar la V. Ajá. Entonces, fíjense, de aquí, ajá, No, es en la Tierra. esto es en la En la Tierra Tierra todavía. sería lo Y mismo, ¿no? ahorita estamos analizando el caso en la Tierra. Si nuestro objeto está en flotación, entonces vamos a tener que la masa de nuestro aparato es igual a la masa del agua desplazada. Es decir, el peso de una es igual al peso de otra. La densidad del aparato por el volumen del aparato por la gravedad es igual a la densidad del agua por el volumen de agua desplazada, que va a ser el volumen del objeto, o sea, del aparato, dividido entre 4 porque es el 25% por la gravedad. Esto pues, se nos muere, esto también se nos muere, y entonces vamos a tener que la densidad de nuestro aparato es una cuarta parte de la densidad del agua, ¿ok? Pero bueno, entonces, ahora lo que nos está pidiendo es el porcentaje que se sumergirá en los océanos de glicerina de Casi. Entonces, el porcentaje que se sumergirá nos está pidiendo una relación entre el volumen de nuestro aparato y el volumen de glicerina desplazada, ¿ok? Entonces, aquí lo que tenemos que hacer sería no. Sí, 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 está bien. Ajá. Entonces, lo que nos está pidiendo es el valor del volumen de glicerina En términos desplazada de V0, ¿no? entre entre el volumen de nuestro aparato, ¿ok? Sí, va. Entonces, esto es lo que nos está pidiendo. Así que de aquí, ¿cómo le seguimos? Pues ¿Ok? Vamos a intentarlo. Entonces, la densidad del aparato por el volumen del aparato por G va a ser igual al volumen de la glicerina. ¿No? ¿Qué? No, sí, 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 perdón. Por la densidad de la glicerina, por el volumen de glicerina desplazada. Es que lo hice muy arriba. El volumen de glicerina desplazada Por la por G, gravedad diferente. por la gravedad del... Ajá, sí, esta G tendría que ser entonces la G de nuestro planeta casi. ¿Ok? Va. Entonces, lo Ahí que podemos tenemos que sustituir hacer Rho. es que esto lo tenemos que dejar en términos de la GC y sería entonces de GC y de Rho G, ¿ok? Como pista. Así que de aquí, ¿qué sigue? ¿No podemos sustituir la densidad del aparato? Ah, ya te entendí. Sí, va. Entonces sustituimos. Estos dos se nos van a No, morir. porque no son las mismas, ¿sí? Sí, sí es la misma porque estamos analizando el caso para el planeta casi. Y en ese caso, la Ah, densidad cierto. Ah, sí, cierto, cierto. Sí, entonces estos dos se nos mueren y entonces nos va a quedar esto de acá. A ver, espérate. Nos va a quedar entonces... Sí, sí, sí. Va, entonces nos va a quedar que ρ de la densidad del objeto por el volumen del objeto es igual a la densidad de la glicerina por el volumen de glicerina. ¿Ok? Entonces, que de aquí, si lo sustituimos, nos va a quedar que la densidad del agua entre 4 por el volumen del objeto, si hiciera así, ajá, esto va a ser igual a la densidad de la glicerina por el volumen de glicerina. ¿Ok? Va. Y ahora de aquí, ¿qué sigue? Ujú.
No, bueno, como tal, despejar el volumen de la glicerina. Lo mm, dividimos entre el volumen Ajá. para encontrar la relación. Entonces vamos a tener que VG entre V0 es igual a la densidad del agua por la densidad de la glicerina. Ah, no, no es cierto. Está al revés. Ajá. Entre la densidad de la glicerina y esto por 4. ¿Está? Ok. Entonces, fíjense que aquí lo que estamos sacando es cuánto representa el... No, no es cierto. Sí, cuántas veces cabe el volumen del objeto en el volumen de glicerina desplazada. O al revés, cuánto representa el volumen de glicerina desplazada del volumen del objeto. Entonces, es su porcentaje de las unidades, valor de porcentaje. Así que en la calculadora La densidad del agua. es mil, no digo, es así 1000 kilogramos por metro cúbico. Tengo hambre. 1265. Órales. Esto. Sí, sí, sí. Sí, la densidad de la glicerina sí es 1265. La del agua es 1000. 19%. ¿Cuánto? ¿Cuánto les dio? Va. 19.8%. Pero ya, o sea, ya un porcentaje. Seguro. Va. Entonces, esta va a ser, ajá, sí, esta va a ser nuestra, ay, va a ser nuestro porcentaje que se va a sumergir en la glicerina. Y tiene sentido, ¿no? Porque como la glicerina es más densa, entonces se requiere menos volumen de agua para poder reemplazar, bueno, digo, para poder contrarrestar esta cantidad de masa, este peso que tiene nuestro aparato, ¿ok? Entonces, pues ahí está. Muy bien, ya tenemos el problema. Así que ya podemos librarnos de la estática de fluidos, al menos por un ratito, porque ahora vamos a empezar con... Ay, no se está escribiendo. Ahí está. Dinámica de fluidos. ¿Va? Entonces, primero vamos a definir, vamos a recordar lo que vimos en la primera clase. ¿Qué es el flujo? Habíamos dicho que los fluidos son toda la materia que puede fluir, pero como tal, ¿qué es el flujo? El paso de materia. Eh, Están muy cerca, pero una definición más acá, más concreta, un poquito más obvia. Mm, No, o sea, ¿qué significa flujo? Hablando de fluidos, si yo estoy hablando de fluidos y de repente menciono la palabra flujo, ¿a qué me estoy refiriendo? Lo rápido que se mueve. No, más fácil. El flujo es el movimiento del fluido. Ahí está.
Entonces, esa es la definición de flujo. Y pues bueno, ustedes ven movimiento de fluidos muchas veces al día, o sea, el fluido más importante en nuestra vida cotidiana es el agua y pues todos los días interactuamos con agua por eso mismo y todos los días vemos movimiento de fluidos. ¿Y qué me pueden decir del flujo del agua? O más bien de cualquier fluido, de leche, de refresco, de, yo qué sé, de slime, de lo que ustedes gusten. ¿Qué me pueden decir del flujo? Si yo les Yo digo, no sé, ¿Qué muy es? más rápido que... ¿qué es qué? ¿Cómo? Que su rapidez va a variar. Ok, que su rapidez va a variar, ok. ¿Qué otra cosa? Marco, ¿qué ibas a decir? Ah, no, que uno, a veces unos fluyen, bueno, se va más rápido que otros. Ok, sí, lo mismo que dijo Dimir. Toño, ¿tú qué dices? ¿Tú cómo describes a los fluidos? O sea, mencionando todo, así, de que te sirves agua en un vaso, de que le abres a la llave del lavabo, de que le abres a la regadera, de que, no sé, está lloviendo, o cosas así. ¿Qué me puedes decir? Si lo describieras con arte. ¿No? Pero bueno, escríbelo así bien. Ok. Bueno, pues en lo que estamos de acuerdo es que el flujo es de las cosas más desordenadas, caóticas y fuera de control que existen en el movimiento en esta tierra y que estudiarlo es una mega complicación. O sea, imagínense abrirle a estas llaves que, tipo como las del lavadero, donde el agua sale ¡fum! Así toda desparramada, o sea, sin un sentido y dirección fijos y que a cada rato está brincando para todos lados. Imagínense calcular la velocidad, la dirección y el sentido de cada una de las partículas. Está muy, muy difícil. Y sí existen ramas de la física que se encargan de eso, pero aquí nosotros vamos a idealizar todo. Y analizar un inodoro, va, que sea el experimental de la próxima etapa. No, mira, entonces, aquí lo que nosotros vamos a hacer es idealizarlo para que no nos compliquemos. Vamos a hablar de un modelo en el cual tenemos un fluido, el cual va a ser incompresible. O sea, fluido incompresible. ¿Y a qué le suena que algo sea incompresible? Ándale. Y por ende, ¿eso qué significa? ¿Qué valor va a ser constante? Si yo agarro algo y lo apachurro, ¿qué va a variar? Su volumen, ¿ok? Y si cambia su volumen y no cambia la masa, ¿qué cambia? Su- Ándale. Entonces, si algo se comprime, cambia su densidad, pero esto es un fluido incompresible, entonces vamos a decir que tiene una densidad constante, ¿ok? Ahora, ¿qué otra cosa vamos a decir de estos fluidos? Cuando nosotros tenemos nuestra llavecita del agua y le abrimos, si nosotros lo viéramos con rayos X, ¿qué veríamos? O sea, si viéramos a través del tubo y viéramos el agua moviéndose, estamos de acuerdo en que veríamos interacción entre el agua y las paredes del tubo, ¿no? O sea, el agua se estaría arrastrando en las paredes del tubo. Pero nosotros lo que vamos a decir es que no va a haber este arrastre, o sea, que no va a haber fricción. Y entonces, ¿cómo se define esto? Utilizamos un término que se determina como viscosidad. Entonces, si no hay fricción, no hay viscosidad. Ok, ok. Entonces, eh, recordemos que los fluidos son
tanto líquidos como gases. Así que de aquí también nos estamos refiriendo a los gases. Ahora, eh, ¿qué tan de acuerdo están con que un líquido sea igual de incompresible que un gas? Es que sus partículas del gas están más distribuidas, entonces tal vez no. Exacto, es más fácil que un gas pueda ser comprimible que un fluido. Y si habíamos dicho que algo compresible tiene una densidad variable, o sea, que en unas partes tiene más densidad que otras, eso es lo que va a pasar con los gases. Un gas que tenemos en movimiento, va a haber partes en donde va a estar todo apachurrado y va a haber mucha materia, va a haber mucha densidad y por ende va a haber mucha presión. Y vamos a decir que para los gases, ajá, la densidad, no, no es cierto, para los gases se consideran incompresibles si su presión no varía en un, eh, no, no, pues si sí, su presión no varía en un segmento. Más bien, a ver, no, es que no me gustó mi definición. Vamos a volver a escribir. Gases, la densidad será constante solo si en un segmento el cambio de presión no es muy grande. Ok, ahí está, ahora sí ya me gustó. Va, la densidad será constante solo si en un segmento el cambio de presión no es muy grande. ¿Va? Entonces con los gases sí nos vamos a poner un poco más estrictos. Ok, entonces, nosotros habíamos dicho que si nosotros tenemos una tubería, tenemos las paredes del tubo, ¿no? Entonces, de este lado, vamos a tener nuestro líquido que se va a estar moviendo. Nuestro líquido lo vamos a considerar que se está moviendo en capas, que son capas adyacentes. ¿Ok? Así. El líquido no solamente va a tener interacción y fricción con las paredes, que esa ya habíamos dicho que la vamos a descartar. Esa vamos a decir que no existe, ¿ok? Pero si lo estamos dividiendo en capas, si estamos teniendo que una capa se está moviendo junto a la otra, el fluido va a tener fricción consigo mismo. Pero esta fricción es un valor tan pero tan pequeño, ya que solamente se da cuando hay cambios de posición dentro del mismo fluido. Esta fricción va a ser despreciable. Por lo tanto, o sea, a comparación con la masa y con la fuerza de presión que tenemos dentro de nuestro líquido. Así que, bueno, dentro de nuestro fluido. Así que vamos a considerar que la fricción va a ser despreciable. No es porque lo estoy escribiendo con mouse y tengo el este, despreciable. ¿Va? Ok, entonces, continuamos. Entonces, fíjense que no es lo mismo una línea de flujo que una lámina. ¿A ustedes a qué les suena que les diga yo línea de flujo? O sea, ya les dije, lámina es la sección en la que se divide el agua en movimiento y que es una tablita así que se está moviendo. Pero si yo les digo línea de flujo, ¿a qué les suena? Una línea. Ándale. En otras palabras, ajá. O un término que empieza con T y termina con A. No, Trayectoria. trayectoria, exacto. Entonces, la trayectoria de un fluido va a ser su línea de flujo. Trayectoria de un fluido es su línea de flujo. ¿Ok? Va.
Y ahora, esta línea de flujo, hagan de cuenta que, o sea, otra vez, primero era el vasito de agua, ahora va a ser la tubería nuestro trauma. Nosotros trazamos, por ejemplo, aquí una línea de flujo que vaya así, que vaya así. Vamos a marcar la diferencia entre una lámina y una línea de flujo. La línea de flujo no es materia como tal, es una trayectoria, es un recorrido que hace el agua. Entonces, si nosotros tenemos aquí una partícula de agua, se va a mover a lo largo de esta línea, ¿ok? Va a seguir esta línea de flujo. Mientras que si nosotros tenemos una lámina, esta lámina va a estar primero aquí, luego va a estar acá, luego va a estar acá, luego va a estar acá, luego va a estar acá. Mientras que la línea de flujo pues, es una trayectoria, esta se mantiene. Ahora, si nosotros todas las partículas de agua, o sea, las que vienen atrás de esta que acabamos de mencionar, siguen también esta misma trayectoria, y las que vienen atrás también la siguen, y las que vienen atrás también, y así se siguen, entonces se puede decir que esto es un fluido estable. Entonces, así se define. Si la línea de flujo se mantiene, se dice que es un fluido estable. No, un flujo estable. Ok, va. Y ahora vamos a tener otra definición que son las líneas de corriente. Así que nosotros tenemos nuestro tubo. Las líneas de corriente van a ser, se podría decir que no es, o sea, es como si fuera otro tipo de trayectoria, pero es una trayectoria que se podría decir que desvía al agua, o sea, es la trayectoria que nos dice hacia dónde se va a mover el agua, o sea, cuál es el cambio que va a tener en su movimiento. Entonces, siempre va a ser tangente a la dirección y al sentido de la velocidad, ¿ok? Entonces, nosotros tenemos aquí la línea de flujo, ¿ok? Esta de aquí es la línea de flujo. Y vamos a tener las líneas de corriente, que son las que nos dicen hacia dónde se tiene que mover el agua. Entonces, esta es la trayectoria que sigue el agua, y si de repente la corriente cambia y la corriente va para allá, la trayectoria va a seguir siendo en este sentido hasta que cambie en este sentido que nos dice la corriente, pero las líneas de corriente nos van a marcar que ahora el agua va a ir hacia allá. O sea, son tangentes a la dirección y al sentido. Pero el hecho de que sean tangentes también supone que pueden ser iguales, es decir, que pueden coincidir. Entonces, estas líneas de corriente también pueden coincidir con nuestra línea de flujo. Puede que la trayectoria del agua ya sea la trayectoria que esta línea de corriente quiere que el agua tenga. ¿Ok? Así que si nuestra agua no coincide con... Ah, no. Ajá, sí. O sea, si nosotros tenemos que las líneas de corriente están dirigiendo al agua en otro sentido, pues entonces vamos a definir que durante un tiempo las líneas de flujo no van a coincidir con estas líneas de corriente. Ajá. Y ahora, en un fluido estable, como las líneas de flujo se mantienen, pues ¿qué significa esto? Que las líneas de corriente también se mantienen. ¿Por qué? Porque la línea, o sea, si la línea de flujo no se está cambiando, es porque nadie le está cambiando. ¿Y por qué nadie le está cambiando? Porque ya está yendo en el sentido en el que debería ir. Así que si la línea de flujo y de corriente coinciden, el flujo será estable. Ah, muy bien. Y ahora vamos a definir otro concepto. Supongamos que nosotros vemos agua en movimiento, ¿no? Y esta agua se está moviendo hacia allá. Ahí. Esta agua se está moviendo hacia allá.
No manchen, yo iba a pedir algo por Rappi y ya se me olvidó. Ajá. Entonces, esta, esta agua va a tener, pues igual, como está en movimiento, una línea de flujo. Estamos suponiendo un flujo estable, ¿no? Va a tener una línea de flujo que va a marcar la trayectoria que están siguiendo todas las partículas del agua. Al momento en el que nosotros tomamos las líneas de flujo solamente de las partículas del exterior, es decir, solamente las partículas de la orillita, las de hasta afuera, y marcamos esa figura, vamos a obtener un tubo. Y ese tubo se conoce como el tubo de flujo, ¿ok? Entonces, si nosotros tenemos un flujo estable, es decir, que el fluido siempre se va a mantener en un movimiento que va a seguir esta trayectoria y nunca se va a desviar, entonces vamos a suponer, o bueno, nos vamos a dar cuenta de que toda la masa de agua, todas las partículas de agua van a ir hacia allá. Todas, todas, todas. No va a haber ninguna que vaya ni para allá, ni para allá, ni para ningún otro lado. Y es por eso que nosotros decimos que si nuestro fluido está dentro de una tubería, no interacciona con la tubería, no va a haber fricción. ¿Por qué? Porque todo el agua está yendo para allá. No debe de haber, porque no tiene por qué haber fricción si no hay agua golpeando hacia acá arriba. Pero bueno, les recuerdo, todo esto es idealizado. Esto no es real. En las tuberías de la vida real, el agua está hecha un relajo. Hay agua para allá, para acá, para acá, para abajo. Pero para estudiarlo así bien bonito, pues decimos, no, no toca las paredes. El agua no toca las paredes. ¿Ok? Va. Y otra cosa, si nosotros tenemos un tubo de flujo, si tenemos otro tubo de flujo aquí, por más junto que esté, bueno, mejor abajo, tenemos otro tubo de flujo de algún otro líquido, por más pegado que esté, como ninguna partícula se puede salir de este tubo, entonces no se van a mezclar tampoco, nunca. Van a estar siempre yendo juntas hacia la misma dirección, nunca se van a mezclar, a menos que pues una se cruce con la otra y ahí generaría todo un caos, ¿no? Porque ahí sí se generaría una línea de corriente, se generaría un cambio en la línea de flujo y dejaría de ser un flujo estable. Pero bueno, ahora, ¿cómo le llamamos a todo esto? Es decir, si nosotros tenemos un flujo estable, ¿ok? Cuyas líneas de flujo coinciden con las líneas de corriente y cuya masa de agua no sale del tubo de flujo, ¿ok? Ajá. Además de tener un movimiento en láminas adyacentes, ¿qué se dice que tenemos? Es un término que se conoce mucho y que se menciona bastante en mecánica de fluidos y más que nada en aerodinámica. La aerodinámica es una rama de la mecánica de fluidos que se especializa en el aire, porque pues, el aire es un gas y el gas es un fluido, ¿no? Pero pues también se utiliza para todos los fluidos. ¿Y qué es? El flujo laminar. ¿Va? Así que nosotros cuando hablamos de un flujo ideal, estamos hablando de un flujo laminar. Es nuestra idealización para evitar complicarnos la vida, ¿ok? Así que si en un momento se rompe este flujo laminar, nosotros tenemos ya se genera un relajo, se genera un caos y ahora el agua ya no tiene un movimiento irregular, un movimiento regular y ahora es un flujo irregular. Lo vamos a llamar flujo turbulento, que va a ser un flujo irregular y caótico. Va, les voy a poner unas imágenes para que vean.
ver si encuentro una imagen que se vea pues más realista, ¿no? Porque todos son diagramas, yo quiero una foto real. Bueno, acá tengo una. Chéquense esta imagen. Así es, por ejemplo, ustedes cuando están abriéndole a la llave del lavabo, se dan cuenta de que muchas veces el agua fluye así, muy, muy, muy bonita y sigue el mismo tubito siempre y, o sea, así la misma dirección, el mismo sentido perfecto. Y luego vienen y le abren a la llave de afuera donde se llenan las cubetas para lavar el piso y el agua está corriendo así, toda horrible, para allá, para acá, en un sentido todo horrible, ¿no? Todo feo. Es que este es un flujo laminar y este es un flujo turbulento. Y en el flujo turbulento está, como les decía, está bien difícil de estudiar porque tenemos que considerar fricción entre el mismo fluido, fricción con las paredes, fuerza generada por las corrientes, o sea, líneas de corriente, líneas de flujos, mucho caos. Y pues un flujo laminar está bien bonito. Bueno, hasta acá, ¿alguna duda? Vamos a ver la de PVNRT. Sí, pero no conmigo. Esa es para gases ideales, esa es de termodinámica y esa, si no me equivoco, se las va a dar creo que Arturo. Bueno, entonces hasta acá alguna duda, ¿todo bien? Que nos lo explique con Maxwell, por favor. Ay, quién sabe. Bueno, pero me voy a tomar agua. Ya. Muy bien, entonces yo estuve en su explicación de Maxwell y no entendí ni tostada. Chanfle de Arturo. Ya. Pues es que Arturo siempre se lleva los temas, se vuela los temas muy, o sea, los hace de un nivel muy alto. O sea, sí es capaz de explicar los temas para que sean sencillos, pero siempre como que le gusta mucho hacerlos más interesantes poniéndolos de un nivel mucho más alto. Así que pues sí, también es bueno ser autodidactas, chavos. Pero bueno, va. Entonces, vamos a ver entonces qué sigue. Entonces ya tenemos definido qué es el flujo turbulento y cuál es el flujo laminar. Va. Así que ahora vamos a seguir con una de las ecuaciones más importantes de la dinámica de fluidos. Y no, todavía no es Bernoulli, todavía no te me ilusiones, chavo, porque pues tenemos que ver otra cosa. Va. Entonces, en este caso, vamos a ver. Vamos a tener un tubo de esta forma. ¿Ok? De este lado, nuestro tubo tiene un área grandota. Ah, bueno, ajá, sí. Y de este lado tiene un área chiquita. Vamos a decir que este es A1. Vamos a decir que esta es A2. ¿Ok? Va. Y entonces, ¿qué tenemos aquí adentro? Tenemos a nuestro señor fluido, pues moviéndose, ¿no? Haciendo su relajo. Bueno, ni tan relajo, su relajito. Su relajito agradable, bonito, perfecto. ¿Va? Así que vamos a ver que se está moviendo. Vamos a definir dos puntos. El punto de aquí y el punto de acá. En este punto de aquí va a tener una velocidad 1 y en el punto de aquí va a tener una velocidad 2. ¿Ok? Va. Entonces, vamos a calcular, así vamos a calcular un tiempo diminutísimo, así diminutísimo, diminutísimo, así una infinitésima de tiempo, un
instante, el instante más chiquito que puede existir en toda la eternidad, en el que se genere el cambio más minúsculo que haya, pero de que sea un cambio, ¿va? Entonces vamos a tomar un dt, ¿ok? Vamos a tomar el cronómetro y vamos a medir un dt, que pues, realmente no se puede, ¿no? Pero eh, teóricamente sí, ¿va? Y entonces vamos a tener que el fluido que esté en este punto se va a desplazar una cantidad igual a v1 por dt. ¿Por qué? Pues ya sabemos que velocidad por tiempo es desplazamiento. Y pues en este caso su desplazamiento va a ser v1 por dt. Y en este caso va a ser v2 por dt. ¿Va? Ok. Ahora, aquí lo que vamos a tener es que vamos a tener dos cilindros chiquitos, dos cilindros así diminutos. ¿Ok? Entonces, vamos a tener de este lado, es decir, si después hubo este desplazamiento en esta área, pues vamos a tener que el volumen va a ser igual al área por este desplazamiento, V1 dt. Y como fue en un diferencial de tiempo, esto va a ser un diferencial de volumen. ¿Por qué? Porque esto es demasiado chiquitito, esto es una infinitésima. Entonces, el volumen también va a ser una infinitésima de volumen. Y lo mismo va a pasar de este lado. Aquí tenemos nuestra área, nuestra área 1. De este lado vamos a tener, este es el volumen 1. ¿Ok? Aquí vamos a tener diferencial de volumen 2 y va a ser igual a área 2 por V2 por diferencial de tiempo, ¿ok? Va. Y ahora, eh, ok. Ya, sí. Ok, entonces vamos a suponer que tenemos, o sea, masa de agua, ¿no? Espérenme tantito. Ya, perdón. Bueno, ajá. Entonces, en este DT, la cantidad de masa que se mueve en todo el tubo es exactamente la misma, ¿ok? Porque nuestro fluido es incompresible. Si aquí se moviera, o sea, si aquí se moviera más masa, aquí se movería menos masa. Entonces, aquí al haber más masa, pues va a haber, no, esperen, es que, aquí ya me hice bolas, porque si hubiera más masa, habría, no, es que el volumen es mayor. Mm, ok, déjenme pensarlo tantito. Bueno, ajá, va. De este lado vamos a tener que fluye una masa, ¿ok? Entonces vamos a definir esta masa. Uno va a ser igual a el volumen por la densidad. Entonces va a ser la densidad por A1 por V1 por dt. Y como estábamos hablando de un diferencial de volumen, pues esto va a ser un diferencial de masa, ¿va? Y ahora de este lado vamos a tener un diferencial de masa 2, es decir, en ese diferencial de tiempo se va a mover un diferencial de masa 2.
que va a ser igual a la densidad por A2 por V2 por dt, ¿ok? Y ahora aquí lo que vamos a tener entonces es que, o sea, la masa es constante. No importa aquí que esto de acá sea más grande que esto de aquí. La cantidad de masa que está fluyendo es siempre la misma, ¿ok? Porque si aquí nosotros tenemos una cantidad de masa muy, muy, muy grande, en el momento en el que nosotros la metemos aquí, estamos apachurrando toda esta masa. Entonces, lo que va a pasar es que no, espérense, es que va a aumentar la densidad, entonces es incompresible. Entonces, aquí, ajá, va a aumentar la densidad, pero como es incompresible, mm, no puede aumentar la densidad. Entonces, tendría que ser menos masa la que esté entrando. Pero si es menos masa, de este lado se va a acumular la masa. Ah, ¿qué onda? Esto sí me saca mucho de onda. Ah, no, ya entendí, ok. Ujú, sí, va. Como la densidad es constante, nuestra masa no se puede ni apachurrar, ni, o sea, ni expander. Siempre va a estar igual. Entonces, estamos de acuerdo que la cantidad de masa que pase por este lado va a ser la misma cantidad de masa que pase, que se vaya de este lado, ¿ok? O sea, en este caso está disminuyendo nuestra densidad. Digo, perdón, está disminuyendo nuestro volumen, ¿ok? Está disminuyendo nuestro volumen ya que estamos disminuyendo el área. Pero en este caso, no puede disminuir la densidad, ¿ok? Entonces lo que va a pasar es que aquí va a haber menos masa en movimiento, pero aquí si suponemos que por ser un volumen muy grande va a haber mucha masa en movimiento, estamos suponiendo que se nos va a amontonar en alguna parte y que va a haber más densidad en un lado que otro. Así que aquí, a pesar de que nuestro volumen sea muy grande, se va a mover la misma cantidad de masa que se está moviendo aquí, ¿ok? Para evitar que se amontone en alguna parte, porque su densidad siempre es constante, ¿va? Entonces, O sea, más rápido. ajá, o sea, sí, o sea, fíjate, pero todavía no llegamos a eso. A ver, aquí tenemos un volumen muy grande, aquí tenemos un volumen muy chiquito. En ambos casos, por cada unidad de volumen tiene que haber exactamente la misma cantidad de agua, ¿ok? Aquí, ay, como es un volumen más grande, va a haber más agua. Y aquí, como es un volumen más chiquito, va a haber menos agua, ¿ok? Entonces, aquí se está moviendo muy poquita agua. Así que si aquí nosotros decimos que se mueve toda el agua, estamos diciendo que se va a apachurrar en algún lado. Y como no se puede apachurrar, esta poquita agua que está moviendo aquí es la misma poquita agua que se va a mover acá, ¿ok? Entonces vamos a tener que estas dos masas van a ser iguales. Entonces vamos a tener que rho A1 V1 dt va a ser igual a rho A2 V2 dt, ¿ok?
Entonces aquí, pues estos dos se nos mueren, estos dos se nos mueren, y nos va a quedar esta ecuación de aquí. A1V1 es igual a A2V2, ¿ok? Entonces, nosotros vamos a realizar nuestro despeje y entonces lo que vamos a tener va a ser que A1 entre A2 es igual a V2 entre V1 o que V1 entre V2 es igual a A2 entre A1. ¿Y esto qué nos quiere decir? Que las, lo que representa el área 1 del área 2 es lo mismo que representa la velocidad 2 de la velocidad 1. Entonces, si el área 1 es muy grande a comparación del área 2, la velocidad 2 va a ser muy grande a comparación de la velocidad 1. Y entonces lo que representa la velocidad 1 de la velocidad 2 va a ser lo mismo que representa el área 2 del área 1. Si la velocidad 1 es muy poquita a comparación de la velocidad 2, entonces el área 2 va a ser muy chiquita a comparación del área 1. ¿Ok? Ok, entonces aquí podemos concluir que en un área muy pequeña la velocidad va a aumentar en una cantidad inversamente proporcional. ¿Por qué? Porque este tubo ya está hecho, este tubo ya tiene una velocidad constante, esto ya es constante. Entonces, para que esto de aquí se mantenga constante, si aquí uno aumenta, el otro disminuye. Y si uno disminuye, digo, si uno aumenta, el otro también disminuye, ¿no? ¿Ok? ¿Y esto en qué sentido? Pues en el momento en el que esto vaya a correr más rápido, o sea, si en todo momento se está desplazando la misma cantidad de masa, aquí como tenemos menos masa, digo al revés, como tenemos muchísima más masa, como se está moviendo poquito, pues se va a mover con muy poca velocidad. Y aquí como tenemos poquita masa y justamente estamos moviendo poquita masa, entonces se va a mover muchísimo, se va a mover más rápido. ¿Ok? Y esto de aquí decimos que es la ecuación de continuidad. ¿Va? Bueno, ¿hasta aquí todo bien o hay alguna duda o algo? Ya para terminar, entonces, la, la velocidad va a aumentar porque la densidad tiene que ser constante. Sí, exacto. Por el hecho de que el fluido es incompresible, en la parte en la que es más chiquito, para evitar que se amontone, tiene que correr más rápido. Ujú. Va. O sea, se lo pueden imaginar como si fuera una carrera. O sea, imagínense que tenemos una carrera y tenemos así un trayecto que está dividido por kilómetros, ¿no? Entonces, nosotros tenemos una parte donde es un camino así muy grande, está muy, muy, muy grande. Y luego tenemos un espacio que es muy, muy, muy chiquito. Y hay una regla general para no ser descalificados que dice que por cada kilómetro debe de haber un máximo de 100 corredores, ¿no? Entonces, en el espacio, o sea, 100 kilómetros, pero estamos hablando de volumen, ¿no? Entonces, en el espacio que sea muy grande, caben todos los corredores, ¿no? Entonces, todos los corredores pues van a ir a un ritmo, pero en una parte ya va a ser muy, muy, muy chiquita. Entonces pasan 100 corredores, tienen que ocupar ese espacio, pero tienen que dejarle espacio para los que vienen atrás. O sea, no pueden estar al mismo tiempo que los demás. Atrás de ellos, solamente pueden estar ellos y atrás de ellos ya vienen los otros. Entonces,
no pueden amontonarse, porque en el momento en el que ya haya más de 100 corredores, los descalifican. Así que, ¿qué tienen que hacer? Apurarse para dejarle espacio a los de atrás. Así funciona la ecuación de continuidad. ¿Ok? Y la fórmula sirve igual si se inicia con área 1 es menor a área 2. Sí, exacto. Te va a salir lo mismo. Sí, te va a salir exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque si área 1, V1 es igual a área 2, V2, entonces área 2, V2 es igual a área 1, V1. O sea, sale lo mismo, mismo, mismo. Recuerden que el subíndice es completamente arbitrario, o sea, solamente es un número que le ponemos y todo lo hacemos en función de eso, pero puede ser lo que ustedes quieran que sea, ¿va? Bueno, entonces ahora vamos a proceder con un pequeño problemita. Ay, déjense los busco. Ay, no sé qué le hice. Ujú, 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 ujú. Va. Y es de incisos, oh my God. Ok. Ah, ay. Ok, va. Entonces, tenemos este problema, ¿no? Corre agua hacia una fuente, llenando todos los tubos con una rapidez constante de 0.750 metros cúbicos sobre segundo. ¿Qué tan rápido saldrá por un agujero de 4.50 centímetros de diámetro y con qué rapidez saldrá si el diámetro del agujero es 3 veces más grande? ¿Ok? Va. Entonces, ¿qué hago? ¿Qué hacemos para empezar? No me puedo imaginar la fuente. ¿Cómo? ¿Cómo se vería la fuente? A ver, fíjate. Acá Usamos tenemos, el de la ecuación de continuidad. ajá, o sea, supongamos que tenemos aquí una fuentecita, ¿no? Y de aquí salen, ay, salen tubitos, ¿no? Salen unos hoyitos así. Entonces, nuestro fluido, estamos suponiendo que aquí adentro hay tuberías, ¿ok? Por acá adentro hay tuberías y todas son conectadas, ¿no? Al mismo centro. Entonces, estamos diciendo que esta agua llena todos estos tubos con una rapidez constante, es decir, en cada tubo vamos a tener exactamente la misma rapidez, ¿ok? Entonces, ya nosotros conocemos la rapidez que hay en una zona, pero fíjense que conocemos la rapidez de área, digo, de volumen. O sea, esta velocidad no es una velocidad lineal, es una velocidad ya en volumen. Entonces, estamos asumiendo que esta velocidad es velocidad multiplicada por área, ¿ok? Esta velocidad es la velocidad por el área de la tubería inicial. Y luego estamos cambiando esa área de la tubería inicial por el área del tubito del final, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nosotros queremos conocer? Queremos conocer la velocidad 2. Y nosotros sabemos entonces que la velocidad 2 va a ser igual a área 1 por velocidad 1 entre área 2. ¿Ok? Ah, no, al revés. Área 1 entre área 2 por la velocidad 1. Oye, pues está bien fácil. Está bien, 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 bien trivial. Y ya Es un, conocemos a uno por sí, B1. ya tenemos esto. Todo esto de aquí ya lo tenemos. Y A2 Entonces, sería el área simplemente del círculo.
Va, entonces área 2 ¿a qué va a ser igual? Si tenemos su diámetro. Pi por R al cuadrado. Ajá, pi por radio al cuadrado. ¿De cuál es el valor del radio? Es la mitad del diámetro. Va, entonces diámetro entre 2. Sería diámetro al cuadrado sobre 4. Ajá, sí, bueno, es lo mismo. Entonces vamos a tener que V2 va a ser igual a la velocidad 1 que tenemos la velocidad 1 por volumen entre pi por d cuadrada por 4. ¿Ok? Ahí está. Entonces ya, aquí lo único que tienen que hacer es transformar el diámetro de centímetros a metros, ¿va? Entonces vamos a tener que d es igual a 4.50 centímetros. ¿Y esto a qué va a ser igual en metros? 0.04. Ajá, entonces va a ser, espérame, sí, 0.04 o lo que es lo mismo, 4.50 por 10 a la menos 2 metros, ¿ok? Va, entonces sustituyendo datos, ¿qué vamos a tener? ¿A qué va a ser igual la velocidad 2? 21.2 metro cúbico. Sería nomás metros sobre segundo, porque ve, tenemos una velocidad por volumen dividida entre metros cuadrados, nomás nos va a quedar como metros sobre segundo. Ok, entonces esta es nuestra respuesta. Ahora, supongamos que queremos sacarla en velocidad de volumen, ¿qué tenemos que hacer? O sea, queremos sacar V2 en volumen. Multiplicarla por área. Ajá, va a ser velocidad 2 por el área. ¿Ok? Entonces, por el área 2. Pero fíjense, aquí, si partimos desde esta fórmula, se nos va a cancelar el área 2 con el área 2 y nos va a quedar entonces que la velocidad 2 en volumen va a ser área 1 por la velocidad 1 y ese valor ya lo teníamos. Ah, canijo, ¿qué pasó ahí? Ah, ah, ahora. No, pero sí está bien, ¿no? Porque área 1 por la velocidad 1. Ajá. Mm, pero ¿por qué al cuadrado? Ah, ok. O sea, V2 por volumen es igual a V2 por área 2. Y V2 ya teníamos que era esto, ¿no? Entonces, V2, o sea, área 1 por área 2 por V1. Si le multiplicamos el área 2, se nos cancela y nos va a quedar área 1 por V1. Entonces, lo que vamos a tener es que...
Ah, pues esto era lo que les iba a enseñar ahorita. Qué sonsada. Sí, 0.75 metros cúbicos sobre segundo. Ya, estoy bien sonso. A ver, ¿qué me pueden deducir con esto entonces? Va a ser la misma velocidad por Y lo volumen. multiplicaste por ¿Cómo? para sacar el 21, el 0.75 multiplicaste el 21.2 No, no por me el área multipliqué de... nada. No multipliqué nada. O sea, fíjate que el volumen, este valor, volumen uno, digo, perdón, velocidad uno por área uno, esta velocidad uno es lineal, es decir, cantidad de metros de tubo que recorre por segundo. Ahora, Ajá. área uno, si multiplicamos esa cantidad de metros que recorre por segundo por el área que tiene nuestro tubo, nos va a dar la cantidad de metros cúbicos que recorre el agua por segundo, ¿ok? Es decir, nos va a dar una velocidad no lineal, sino una velocidad tridimensional, una velocidad de volumen, una velocidad volumétrica, ¿ok? Y estamos hablando de una velocidad volumétrica para el punto uno. Ya la tenemos, es la que nos da el problema. Mamá. Sí. Y a esto es lo que les iba a decir. La velocidad 2 volumétrica es igual a la velocidad uno volumétrica. ¿Por qué? A ver, Porque quiero el que volumen me del espacio argumenten. no cambia. ¿Ah? El volumen del espacio no cambia. Sí cambia el volumen, pero entonces, Sí, ¿por qué la velocidad volumétrica es igual? el tubito cambia. Sí. Sí cambia el tubito, pero la velocidad volumétrica no. ¿Por qué? Ujú. Pero explícamelo más a detalle. Ándale. Ajá, exacto. Y es por eso que la velocidad lineal es mayor en un área mayor. Entonces, pues sí, exactamente. La velocidad volumétrica siempre va a ser constante. Esa es nuestra regla para la ecuación de continuidad. Así que vamos a escribirlo por acá. Ay, bueno, acá. Ah, espérense, no me gusta esto. Ahí está. Ajá. La velocidad volumétrica siempre es constante. Muy bien. Va, ahora vamos a hacer el otro inciso. ¿Ok? Decía, ¿con qué rapidez saldrá si el diámetro del agujero es 3 veces más grande? Pues es igual, es de repetir exactamente la misma fórmula que tenemos aquí, ¿no? Bueno, lo voy a poner un poquito. Esta misma fórmula que tenemos aquí, hay que repetirla, nomás que vamos a cambiar el D por 3D. ¿Ok? Entonces vamos a tener que V2 va a ser igual a la velocidad 1 volumétrica por 4 entre pi por Por 9D. 9, así, bueno, sí, ahorita voy a 9D cuadrada, ¿ok? ¿Y esto qué les da en la calculadora? Les regreso a la página para que vean los datos.
Diámetro 4.50. Ajá. ¿Cuánto? Ah, ok. Sí. 52.4 metros sobre segundo. Muy bien. Va. Entonces ya resolvimos un problema de ecuación de continuidad. Va. Hasta acá todo bien. ¿Alguna duda o algo? Para que ya nos vayamos a lo que viene. Pues sí, exacto. O sea, si tú ves que te dan un valor de velocidad, pero esa velocidad sospechosamente está en metros cúbicos, quiere decir que es una velocidad volumétrica, o sea, es una velocidad de cuántas unidades de volumen recorre por unidad de tiempo. Si te dan en metros cuadrados, es cuánta unidad de área recorre por tiempo. O sea, así. No sé si mucha atención en las unidades, mucha atención, porque este problema, vean, decía rapidez, pero, o sea, pudimos haber asumido que era nada más la pura velocidad, pero decía metros cúbicos, ¿ok? Yo tengo una duda. Ajá. ¿Por qué la velocidad 2 es mayor si se aumenta más su área? Entonces, pues, no. A ver. Canijo, sí es cierto. No, no. O sí. Ah, a ver, espérate. ¿Qué pasó acá? El diámetro habíamos dicho que era 4.50 por 10 a la menos 2 metros. Era 21.2. Toño, ¿te tomaste el valor del diámetro en centímetros o en metros? O sea, si pusiste. Ok. ¿Qué onda? A ver, o sea, de aquí supone que es 3 veces más grande. Entonces, si el área es más grande, entonces la velocidad tendría que ser muchísimo menor. Entonces, primero aquí teníamos este valor, era la velocidad 1 volumétrica, que ya la teníamos, pi por diámetro al cuadrado, ya lo habíamos transformado a metros, y nos dio esto, y luego de acá es otra vez la velocidad 1 volumétrica por 4, por pi, por 9 de d cuadrada, y lo tomaste así. A ver, ¿qué onda? Voy a intentar hacer yo, porque está muy raro. A ver, sí, voy a checar. Ajá, sí, o sea, de este lado teníamos que es la velocidad 1 volumétrica, que es 0.750 metros cúbicos sobre segundo, por 4 dividido entre pi por el diámetro, que es 4.50 por 10 a la... Volumen 1. ¿Qué? ¿Cuál es el volumen 1? ¿El volumen? Sí. No, pero el volumen no lo ocupamos para nada. O sea, ocupamos la velocidad volumétrica y el diámetro.
Ah, ok, ok. Sí, sí, sí. Me sale 471. A ver, órale, me salió un dato distinto. Me salió 471 metros sobre segundo. Aquí, ¿ok? No sé, este creo que lo hizo Marco, pero sí, era 471 metros sobre segundo, ¿Cuál? ¿va? En este de aquí, el de la Ah, es que velocidad. no sustituí datos. Es que no tengo calculadora a la mano. Ah, ¿qué onda? Entonces, creo que fue Toño, pero entonces no sé qué pasó ahí. Cuenta por 4 entre pi multiplicado por 9 multiplicado por el diámetro 4,50 por 10 a la menos 2 y esto elevado al cuadrado. Ok, 52,4. Ajá, no, pues sí, ahí está. Sí, ya quedó. Era este. Este es el que estaba mal. Fíjense. Entonces, primero el área es chica, entonces tenemos una velocidad grande. Ahora el área es más grande, tenemos una velocidad más chica. Ok, ahí está. Ya. Sí, el que estaba mal era el primero. No sé quién lo hizo. Creo que lo hizo Toño. No sé en qué habrá puesto mal en los datos, pero eso. Yo Va. tengo duda en el ejercicio. ¿Cuál es el área uno? El área uno no la conocemos. Lo que pasa es que conocemos cuál es la velocidad volumétrica. Y entonces nosotros sabemos que la velocidad volumétrica va a ser igual. A ver, espérenme, aquí lo hace más grande. Ajá. Va a ser igual a nuestra velocidad lineal por el área. ¿Ok? O sea, esta es la cantidad de metros que avanza el fluido por unidad de tiempo. Si lo multiplicamos por el área de la tubería, como en toda el área de la tubería se está moviendo el fluido al mismo ritmo, al multiplicarlo por el área, estamos obteniendo la cantidad de metros cúbicos que recorre por unidad de tiempo, ¿ok? Y fíjate que la velocidad que nos dan está en términos, digo, está en unidades de metros cúbicos, entonces es velocidad volumétrica. Entonces es velocidad 1 por el área 1, ¿ok? Entonces, si en la fórmula ocupamos esto de acá, entonces no tenemos que obtener cada uno por separado. Directamente esto va a ser esto de aquí, ¿ok? Ah, con razón, ya, ya. Sí, sí, sí. Va, ahora sí ya les quedó un poquito más claro o siguen teniendo dudas. Si quieren les dejo el... Ah, bueno, tienen el Jamboard, ¿no? Y lo están checando para que ya sí, ya que lo captaron, puedan volver a leer el problema y puedan volverle a entender a todos los pasos. O sea, fíjense que aquí lo que hice fue sustituir A2 con esto de aquí y sustituir área 1 volumen 1 por esto de aquí, que es la velocidad 1 volumétrica. ¿Ok? Ah, entonces, ¿seguros todo bien? ¿Alguna duda, algo que tengan ahí? ¿O ya seguimos con lo que viene? Ya. Va, ok. Entonces, fíjense que esta velocidad volumétrica también se le puede llamar
como rapidez de flujo. Cuando estamos hablando de fluidos, solamente cuando estamos hablando de fluidos, es la rapidez de flujo. ¿Ok? Cualquiera de los dos términos es completamente válido. Va. Entonces, espérenme, voy a buscar algún otro ejemplo que les pueda poner. Ujú, 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 ujú. No, pues ya. No, pues yo creo que es todo acerca de continuidad, ¿va? Entonces, ahora sí ya, vamos con lo que sigue. Y ahora sí ya, Toño, ya se te hizo, ahora sí vamos a ver la ecuación de Bernoulli, ¿ok? Va. Entonces, nosotros vamos a tener que, a ver, espérame. Ah, bueno, no, ya me acordé qué ejemplo les puedo poner, ¿va? Ajá, fíjense. Cuando ustedes le abren a la llave del agua, ¿qué pasa con el agua? O sea, ¿ustedes qué ven qué pasa con el agua? Cuando cae así de manera laminar, pues, cuando cae así muy, muy parejita, muy perfectita, ¿qué pueden ver que le pasa al agua? Obviamente cae. ¿Y qué significa esto? ¿Qué significa que caiga? ¿Por qué está cayendo? ¿Por qué se está moviendo el agua más bien? ¿Por qué está siendo jalada por el piso? Por su peso. Ok, por su peso sí, por la fuerza. Ok. Y si hay una fuerza, ¿qué significa que va a haber? Ok. Y si hay una aceleración, ¿qué significa que va a haber? Una velocidad. Un cambio en la velocidad, un aumento en la velocidad. Y por continuidad, si hay un aumento en la velocidad, ¿qué va a pasar? Distancia recorrida. Ajá, pero según continuidad, cuando aumenta la velocidad, ¿qué cambia? ¿Qué disminuye? No, la velocidad volumétrica es que ahí está curioso, pero bueno, la velocidad volumétrica podemos decir que la mayoría del tiempo es constante, ¿ok? Pero, o sea, más fácil, chavos, cuando cambia la velocidad, o sea, el área, exactamente. Entonces, el área se va a volver más chiquito y eso es algo que se puede ver. O sea, todos los días cuando le abran a la llave de agua se van a dar cuenta de que el área, conforme va cayendo el flujo laminar, se va volviendo más chiquita. ¿Ok? Y esa es una aplicación que podemos ver de la continuidad, o sea, cómo la aceleración genera un cambio en la velocidad y un cambio en la velocidad genera un cambio en el área. O sea, fíjense, un cambio en el área genera un cambio en la velocidad. Si nosotros una manguera la apachurramos, la velocidad del fluido va a ser mayor. Pero si ahora nosotros la dejamos caer y aumenta su velocidad, el área solita se va a hacer más chica. Entonces, una cosa va a conllevar la otra. O sea, no puede pasar una sin que pase la otra. ¿Ok? Va. Entonces, eh, mm, 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 espérenme tantito.
Ok, ahora lo que vamos a hacer es, ahora sí, considerar fluidos compresibles, ¿ok? Ahora sí ya lo de la densidad constante ya lo vamos a ignorar, porque ahora sí ya vamos a tomar en cuenta fluidos que sí pueden cambiar su densidad a lo largo, ¿ok? Entonces, vamos a ver. Nosotros vamos a regresar a unas páginas acá atrás, aquí, esta parte de aquí, fíjense. La masa que corre en un tubo va a ser siempre la misma, ¿ok? La que corre de este lado va a ser la misma que corre de este lado. Entonces, teníamos esto, ¿no? Vamos a pasarnos a la... ¿Viene? Teníamos que entonces ρ del agua, bueno, de nuestro fluido, por A1 por V1 por dt es igual a ρ por área 2 por V2 por por dt, ¿ok? Estas dos se mueren, pero ahora la densidad ya no se va a morir porque no es igual. Aquí va a haber una densidad 1 y aquí va a haber una densidad 2, ¿ok? Así que este de aquí va a ser nuestro caso de continuidad para un fluido compresible, ¿ok? Arro 2, área 2, V2, ¿ok? Va. Entonces, aquí lo que va a pasar es que si supongamos que la densidad 2 es mayor que la densidad 1, lo que vamos a tener es que entonces ahora nuestra velocidad volumétrica va a ser, va a ser menor, ¿ok? O sea, ¿y esto por qué? O sea, ¿ustedes por qué creen que va a ser esto? Por el área que ocupa. Ajá, o sea, si nuestra masa es constante, o sea, en un tubo tenemos la misma masa de un lado que de otro, pero la densidad, no, sí, pero la densidad no lo es. Entonces, lo que vamos a tener es que de un lado hay más volumen y como hay más densidad, va a haber más... no, espérate. Es que la masa es... Estamos partiendo en que se mueve la misma cantidad de masa, ¿ok? O sea, esto de aquí lo habíamos determinado porque en un tubo se mueve la misma cantidad de masa de un lado que del otro lado, ¿ok? Entonces, aquí, si nosotros tenemos que esta es, este, ahora ya no vamos a tener la misma cantidad de masa. Canijo, espérame. Es que ahí sí también otra vez me estoy sacando de onda. Mm, mm, mm. La rapidez de flujo de volumen en el punto 2 es menor que en el punto 1. Es que ahí sí me saca mucho de onda porque habíamos definido que la masa de un lado iba a ser la misma masa que del otro por esto mismo, porque la densidad es constante. Pero si ahora la densidad no es constante, entonces no necesariamente tiene que cumplirse esta igualdad. Ah, hmm. O sea, si nosotros tenemos una tubería y en esa tubería tenemos agua y de un lado se mueve una masa de agua, entonces del otro lado se va a mover exactamente esa misma masa de agua, ¿ok? Pero entonces, ya. Creo que ya capté, ok.
O sea, si nosotros tenemos otra vez nuestra tubería, ¿no? La que habíamos dibujado al principio. Ay, me pasé de lanza. Ok, tenemos esta, así. Entonces, fíjense que la cantidad de agua que se mueva hacia allá es la misma que se va a mover aquí, ¿ok? Es la misma, ¿va? Es como con las poleas, recuerden, cuando una cuerda era, no sé, o sea, no era extensible, no era elástica más bien. Lo que pasaba era que la misma cantidad de cuerda que se iba para un lado, o sea, que bajaba, era la misma que subía. Aquí es lo mismo. La misma cantidad de masa de agua que se va para un lado es la misma que se está yendo desde esta parte. Ahora, esto se va a cumplir, sea la densidad constante o no. En el caso en el que sí es constante, pues podemos cancelar las dos densidades. Pero en este último caso en el que no es constante, puede que en este lado, la, puede que en este lado la densidad sea mayor, por ejemplo, o menor que en este lado. Entonces, lo único que se tiene que cumplir es que la masa sea la misma, ¿ok? Entonces aquí nosotros tenemos una masa y aquí tenemos otra. Supongamos que aquí el agua es más densa que acá. Entonces aquí lo que va a pasar es que se va a necesitar menos volumen para que esta masa se mueva y aquí se va a necesitar mucho más volumen. Entonces esto nos va a afectar en nuestra ecuación de continuidad. ¿Por qué? Porque, o sea, el área aumenta, la velocidad también aumenta, pero no va a aumentar al mismo nivel que no, que esta disminuye. ¿Por qué? Porque aquí necesitamos que aumente más porque la densidad es menor y aquí no tanto porque la densidad es mayor, ¿saben? O sea, o puede ser al revés, puede que aquí la densidad sea mayor, entonces se necesite menos volumen, por lo tanto se va a ver afectada la cantidad de área y de velocidad, y lo mismo de este lado. Por eso es que necesitamos esta ecuación, ¿ok? Entonces, esta ecuación va a ser la ecuación de continuidad para fluidos compresibles. Va, va, fenomenal. Y entonces, ya, ahora sí, ya para cerrar el día de hoy, esto de aquí, entonces ya que les expliqué, díganme, ¿esto por qué va a pasar? O sea, si la presión, supongamos que, no digo presión, digo la densidad, supongamos que en un punto la densidad es mayor que en otro punto, ¿por qué en ese punto donde la densidad es mayor, la velocidad volumétrica va a ser menor? Ok, pues como en ese caso tenemos que hay más cantidad de masa por unidad de volumen, como tenemos que la cantidad de masa que se mueve es constante, entonces ahí lo que va a pasar es que o sea, para mover una cantidad de masa no tenemos que mover tanto volumen, entonces va a ser menos volumen el que se va a estar moviendo, ¿ok? Entonces, eso es lo que va a pasar. Si la densidad en un punto es mayor, su rapidez de flujo o velocidad volumétrica va a ser menor. Muy bien, va. Ya, perdón por tanta hacienda de bolas, pero es que sí está medio chistosito esto. Pero bueno, hasta aquí tienen alguna duda o algo que no les haya quedado claro, algo que quieran que les vuelva a explicar o algo de acá atrás. ¿Todo bien hasta ahorita?
No, nada, todo bien. Entonces vamos a recapitular desde el principio. Va, entonces vimos de nuevo presión y nos dimos cuenta de que no existe presión negativa y que una vez llegando a cero ya no pueden subir más los fluidos. Pero esto solamente es si es un fluido que se quiere estirar manteniendo su presión de abajo constante. Si el fluido se mueve completamente manteniendo las presiones en todas sus partes iguales, o sea, no en todas sus partes iguales, sino que se mantenga constante la presión en un punto, sí se va a poder mover hasta donde queramos. Ok, hicimos un problema. Luego de aquí ya empezamos a ver dinámica, vimos qué es el concepto de flujo, vimos qué son los fluidos incompresibles, vimos que no van a tener fricción ni viscosidad los fluidos ideales y bueno, vimos que para los gases la densidad es constante solo si no cambia la presión. Luego acá vimos cuáles son las líneas de flujo, aquí vimos cuáles son las líneas de corriente. Vimos qué es el flujo laminar y el flujo turbulento, vimos aquí un ejemplo. Ya aquí definimos que la masa que se mueva en un tubo va a ser constante y que si la densidad es constante, por lo tanto, si aumenta el área, disminuye la velocidad y si aumenta la velocidad, disminuye el área. Y definimos esto como ecuación de continuidad. Hicimos un problema, luego vimos otro ejemplo y definimos qué es la velocidad volumétrica, que también se conoce como rapidez de flujo. Y finalmente vimos el caso para el cual es un fluido que sí es compresible y nos dimos cuenta de que la cantidad de masa que se mueve sí es la misma, sigue siendo la misma, pero por el cambio de la densidad, es decir, de cantidad de masa que hay por unidad de volumen, la cantidad de volumen que se va a estar moviendo va a cambiar y por lo tanto la ecuación de continuidad también va a cambiar. Entonces definimos una nueva ecuación de continuidad. Bueno. De nuevo, ¿alguna duda ya viendo todo lo que vimos hoy? ¿Alguna duda, aunque sea del mero principio de la sesión, no pasa nada? O sea, si se guardaron una duda desde las 7, pues no pasa nada, se las resolvemos. Si se quedaron con la duda de quién era el monito hasta arriba del edificio, no pasa nada, se las resolvemos. Pero todo bien. Era Javier, era Super Javier. Goku, no, 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 Ángel, no, no todo es Goku en la vida. No, no todo es Goku en la vida. No, que no, Ángel, ya. Bueno, entonces si no hay dudas, yo creo que ya puedes parar la grabación, Toño. Muchas gracias por su atención. Chao.